Nuestro invitado de hoy, pues ya lo habíamos anunciado en redes sociales, él también lo hizo hace un rato nada más, lo recibimos con muchísimo gusto al contador Jorge Reino. Un placer, Jorge, bienvenido. Bueno, Gonzalo, muchas gracias, gusto estar en el programa. Bueno, igualmente. Jorge también. Sí, placer recibirte. Además, en un contexto donde, bueno, se empieza a hablar mucho de la campaña política, de las internas. Vos ya dijiste hace bastante que querés ser candidato. No es ya ningún secreto para nadie, pero obviamente se va por etapas, ¿no? Has estado en un perfil muy bajo, muy tranquilo, que no quiere decir que no hayas estado pensando, planificando, simplemente que tal vez con una cierta postura muy prudente, ¿no? Sí, hace tiempo ya que lo habíamos estado hablando, que estaba, las intenciones estaban, era más difícil no estar en la candidatura ahora para las internas que estar. Los últimos tiempos un poco pensando, viendo de afuera, aparte a veces días también estando totalmente por fuera, porque hará menos de un mes quizás, ahí empezamos con otro entusiasmo, 2 meses, ya esperando el momento oportuno, planificando, investigando, conversando, visitando a algunas personas y en eso he estado en los últimos tiempos. Uh-huh. Y en este sentido, ¿cómo te has ido sintiendo? ¿Llegó algún momento que te plantearas decir, mejor no soy candidato, la dejo por ahí? Porque a veces pasa que de pronto, y lo habíamos conversado fuera de micrófonos, que incluso se decían cosas que no eran parte de la realidad muchas veces y que te molestaron, ¿no? O sea, o habían conjeturas que no eran de pronto cosas precisamente que estuvieran pasando o que estuvieran dentro de tus objetivos. Sí, exacto. Hubieron algunos momentos especiales, hubieron sí, pero no llegaron en ningún momento a decir, bueno, qué necesidad de otra vez, de hacer una candidatura y hoy en día no es lo mismo que hace unos años. Creo que lleva más tiempo todavía o se usa el tiempo de otra manera diferente. Hay que no sé si es como que es más exposición en estos momentos el ser candidato, el tener una campaña que campañas anteriores. Se puede saber más de la propuesta del candidato, de lo que hace el candidato todo el tiempo, de lo que piensa, que anteriormente eso era más difícil. Podías ir a algún acto, a algún lado, y ahí hablaba, y si no lo escuchaba, lo agarraba un día en la radio, y después a un cartel en la calle, y ha ido. Eso lleva a que uno tenga que preparar las cosas de otra manera diferente. Al mismo tiempo, también pensar en la candidatura o no, ver bueno, estamos de una estructura de cero, estamos de recursos humanos y materiales de cero, estamos de cero como en una planificación, que es lo que hemos intentado terminar en estos días más que nada, armar una planificación estratégica para luego ir viendo por un camino, por más que después vos vayas viendo por dónde te vas a ir guiando y marcando, pero por lo menos tener un camino marcado en cuál ir trabajando, ir generando ahí también equipo de trabajo, ir viendo, invitando a gente que te pueda asesorar en diferentes temas, que ellos son los que puedan saber más, para después poder ir conformando. Pero bueno, en definitiva, de pasar momentos de estar convencido de la candidatura, algunos ahí en duda, pero nunca bajé los brazos y bueno, y ahora ya estamos en este momento que hay que seguir para adelante. ¿Te anima, por ejemplo, algo en particular para seguir? ¿La gente te demuestra el apoyo? ¿Ves que el escenario es adecuado para seguir? Sí, exacto. Veo un escenario interesante porque estamos viviendo momentos en el cual Durazno ha tenido un liderazgo de Vidalín durante 25 o 30 años quizás, y fue una figura tan fuerte que era más fuerte a veces su figura que la del partido a veces mismo. Y fue muy difícil hasta competir con su figura. Fue
va a quedar en la historia. Y en estos momentos estamos en otra etapa política, no solo porque la biología lo alcanzó a Vidalín, sino porque son otros tiempos de los cuales hay una renovación dentro del partido nacional en el cual yo voy a estar participando en las internas. Hay una renovación, si bien hay agrupaciones como la de Domingo que ya han participado en varias elecciones, pero después el resto son agrupaciones que están empezando a consolidarse, con experiencia en elecciones pasadas, pero consolidándose y con ganas también de trabajar para estas elecciones. Entonces, como que en eso, que uno no tiene una estructura todavía, pero no estamos tan lejos tampoco, pero eso es una opción. Me fui un poco por las ramas con la pregunta, pero un poco pensando por ahí. Y después también la gente conversando con amigos, con conocidos, con referentes, a veces también motiva. Me han consultado si tengo la oportunidad y dándome ánimo más que nada para poder, porque a veces uno tiene la oportunidad y dice, sí, tengo ganas, quiero ser candidato, pero bueno, tenés que tener el respaldo de la gente, a ver qué respaldo tengo. Eso me anima también. ¿Te hacían notar la ausencia? O sea, la gente identificaba que no aparecías en la escena, o sea, no aparecías en una nota en El Acontecer, no había una nota acá en Canal 8, en Radio Durazno, en Radio G, o sea, en los medios que van haciendo un poco digamos, el ambiente político para el ciudadano de Durazno, que se va informando, es muy localista, además el público de Durazno ve mucho los medios locales, los escucha, los lee, los ve, y sin embargo se hablaba mucho siempre de 3 o 4 nombres y justamente el de Jorge Reina había quedado como ciertamente con intencionalidad fuera. Y cuando digo intencionalidad me refiero a que vos habías elegido permanecer un poco al margen de la escena, ¿no? O sea, ¿la gente lo había notado eso? Y puede ser que algunas personas lo puedan haber notado, más quizás el dirigente, más el que esté en el tema, puede haberlo notado más. ¿Por qué tan desaparecido? ¿Por qué? Pero fue mi opción. Vi que era lo mejor. Aparte, no estábamos en campaña política, no daba para estar, no estaba formando parte del gobierno y uno buscándose la forma también de poder vivir y ver la oportunidad, era lo mejor. Algunas personas lo notaron y otras quizás no tanto, pero fue mi decisión, fue respirar un poco, analizar y ver qué es lo que pasa. Y en el medio se criticaron cosas de tu gestión, se dijeron cosas de su gestión, se hicieron como especies de conjeturas o de ponerle un manto de desacreditar tu gestión como intendente. O sea, y todo eso mientras vos estabas tranquilo en tu casa, haciendo tu trabajo, dedicándote a tu familia, a tus quehaceres cotidianos. ¿Nunca te daban ganas de salir a contestar? ¿Nunca te daba esa tentación? Porque muchas veces a veces uno puede creer, ¿por qué están diciendo esto y yo no puedo salir a defenderme? Donde incluso hasta se hablaba de aspectos que tienen que ver hasta con la transparencia de la gestión. No digo acusaciones concretas, pero sí como que se intentaban deslizar cosas. Es más, yo sé que a vos te molestó en algún momento cosas que se habían dicho por parte incluso de algún dirigente político, ¿no? Sí, ganas, se dijeron a veces cosas que... Sí. Y después los teléfonos descompuestos, muchas cosas. Sin duda que a veces dan ganas de salir y aclarar, pero no era el momento. No era el momento, había que guardarse y escuchar y agarrar experiencia, porque fue experiencia. Yo todo lo que hice en ese tiempo fue ser justo, hacerlo lo mejor que me parecía de lo que estaba pasando en la ciudad, tener un olfato con el ciudadano, con el funcionario, a ver lo que estaba pasando para brindar un mejor servicio y que la gente de Durazno estuviera lo mejor posible. Al mes de haber asumido me toca enfrentarme a lo de la pandemia, fue algo totalmente inesperado y en el mundo, entonces cambiaron las perspectivas, cambió lo que yo tenía planificado hacer y todo lo que intentamos hacer
tanto yo como mi equipo de trabajo, fue enfocarnos en la salud de las personas, en que Durazno esté en las mejores condiciones posibles y estar todo el tiempo investigando a ver qué podíamos hacer para que todo esto siguiera funcionando. Sin duda que hay decisiones que quizás otras personas no las hubieran tomado, que yo las tomé, pero asumo la responsablemente. Era el intendente en esos momentos y en esas circunstancias y en esos momentos eran las mejores decisiones que tenía que tomar. Y después que uno está, no vale la pena salir a decir cosas, hay que seguir trabajando. Creo que la forma de taparle la boca a veces a gente que tiene un poco de envidia o que siempre le echa la culpa a los demás de lo que no les sale a ellos o porque somos muy así, esa gente tiene que uno con el tiempo seguir trabajando, seguir insistiendo y seguir trabajando y demostrándole que así que con constancia, con trabajo, con esfuerzo, con preparación, se sale adelante. Uh-huh. Y esa envidia que se da es por el hecho, por ejemplo, de que la gente te apoye, te reconozca, te tenga presente como una persona confiable, transparente, como buena persona, porque hoy lo decía en varias ocasiones durante este tiempo, de que la gente, más allá de su preferencia política, más allá incluso de estar de acuerdo o no con decisiones que hayas tomado siendo vos intendente, todo el mundo destacaba el hecho de, el buen concepto de Jorge Reina como persona. Y cosa que no es fácil, y vaya que no lo es en la política, ¿no? Lograr ese consenso al respecto, y más con el paso del tiempo, donde si estás en la gestión estás más expuesto todavía. Exacto. Eso yo me lo llevo como algo valioso. El relacionamiento que tuve con la gente, los de adentro, los de afuera, eso me lo llevo, es importantísimo. Y relacionado a eso es que hoy en día hay que tener, pasa mucho, tendremos muchos conocimientos, seremos el máster que es especialista en lo último, pero si no tenemos las habilidades blandas, si no tenemos empatía por los demás, si no a veces pensamos en los demás antes que en uno mismo, más que nada los que estamos en política y queremos aspirar a cargos, si no estamos también escuchando a la gente, no solamente encerrados ahí en las oficinas, son cosas que la gente creo que te va valorando y uno va teniendo los pies en la tierra. Contento de eso, Gonzalo, contesto, sí, porque uno palpita, no tanto por lo que escucha puedo opinar alguna persona, ya sea de los medios o no, porque hoy en las redes sociales podemos opinar lo que sea o en el rum, pero uno se da cuenta y lo palpita en el día a día con la gente, no estando inmerso a veces que el mundo, nos creemos que el mundo del Parlamento es lo que vive. No existe el mundo del Parlamento, es lo mismo que la Junta nuestra, no es el mundo que se vive realmente, ni el mundo de la Intendencia tampoco, que a veces uno cuando está metido en la Intendencia piensa que ese es el mundo que vive la gente y que la Intendencia es el ombligo del mundo. No, uno lo palpa en la gente. Y bueno, y eso lo he sacado positivo, me ha servido, me ha gustado. Ese tiempo en el que estabas un poco al margen, ¿mirabas todos los días los medios de Durazno? ¿Prestabas atención a lo que decían, a lo que podían decir? ¿Seguías las redes sociales? Porque también cuando es una especie de retiro espiritual de los medios y de la exposición pública, también eso fue una medida en redes sociales, ¿no? No se veían publicaciones de Jorge Reina en Facebook, en Instagram, en las redes que se suelen utilizar siempre, ¿no? Sí, yo no, las redes sociales las leo, no comento, las utilizo como me parece que para mí es lo más eficiente que me parecen. La gente que está en eso me dice, no, hay que empezar a publicar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, Jorge, no, pero realmente no es algo que las redes sociales sea, después que sea el reflejo de lo que pasa en la sociedad o reflejo de lo que va a pasar en una elección. Sigue siendo lo más importante el contacto con la gente. No es algo pero sí es una decisión de ver, de analizar. En algún tiempo me perdí, no escuché más radio, pocos programas periodísticos como el de ustedes y de otros compañeros.
hasta de las redes mismo me desconecté, pero no es bueno, porque también hay que saber lo que pasa, lo que está pasando en Durazno, y bueno, y sí, sigo, miro, leo, me informo, escucho algún video, leo los diarios, miro los programas, intento sí estar informado de lo que está pasando y del tema que están tratando. Anteriormente me desenchufé un poco, pero después siempre seguí porque hay que estar informado y sabiendo de lo que está pasando. ¿Cómo se logra mantener ese equilibrio en un mundo tan demandante? Porque es lo que decías hace unos días en la radio, que es muy interesante, le pasó hasta al propio intendente, el intendente que ha quedado, y acá lo hemos comentado, muchas veces preso de la tanta atención o dependencia incluso de lo que las redes sociales digan o comenten, que ahí está lleno como siempre decimos, está lleno de opinólogos que de alguna forma todo el mundo se transforma en tal. Claro, pasa que nosotros somos el Uruguay de los futbolistas, entonces siempre fuimos técnicos todos, y somos todo, sabemos todo de todo, sin especializarnos en el tema para opinar, igual opinamos y somos todos unos cracks. Somos diferentes generaciones a veces con Cacho y él ha tomado las redes sociales muy le duele, él sí a veces hasta contesta a él mismo desde su perfil cosas, algunos que le faltan al respeto, porque a veces la gente es atrevida también, no es que y no se pone al lugar del comentario lo que le puede influir al otro y al hijo de ese otro, y entonces, pero él entra mucho y presta muchísima atención. Tenés que tener un dominio importante, porque si no también te saca mucho tiempo, te saca tiempo de descanso, te deja preocupado, tenés que tener y aparte cada vez las redes sociales, porque hay mucha gente que tiene Facebook trucho y Twitter trucho y todo trucho, entonces cada vez ha perdido mayor credibilidad también. Y buscan noticias que sean en el momento y a los días desaparecen y es todo muy, muy superficial. Y en Durazno vaya que existe eso de los perfiles truchos. Sí, en todo el mundo. Sí. Entonces ha perdido credibilidad. Hay que saberlo utilizar. Hay que saberlo utilizar para informar. Hay que ver qué perfil hay que ir utilizando. Según también es importante después cuando venga una campaña política a los jóvenes, ¿qué medio utilizan? Estoy seguro que yo no, a los mismos redes sociales que usa mi hijo que tiene 18, quizás no las utilizo, capaz que sí, habrá que ver cuáles, pero eso es algo que no me, de lo que menos me gusta es todo lo relacionado a las redes sociales. No le doy mucho corte en lo que yo voy, ¿no? Sí. No es que miro, leo, pero veo que no es el reflejo después de lo que va a pasar en la elección. Uh-huh. En este sentido también has puesto una línea muy clara. A vos no te interesa, no te quita el sueño el hecho de que te cataloguen como de tal o cual vereda. O sea, de hecho no te parece que sea parte de una estrategia de campaña decir si estás a favor o en contra de la gestión actual. O sea, los apoyos que puedas reunir para vos son todos bienvenidos y después en base a eso se administra el consenso. Y es importante porque muchas veces hasta el propio Gabriel ha dicho, bueno, pero es el candidato de la vereda de enfrente a Vidalín, cosa que no lo manifestás como tal ni tampoco como que vayas a ser el candidato vocero de la gestión, ni mucho menos, sino por un camino, digamos, ahí en el sendero del medio, ¿no? Claro, porque son otros tiempos, es lo que hoy hablábamos, son otros tiempos. Son los tiempos bueno, a Vidalín le pasó que él unió a gente de todas las agrupaciones. Y bueno, y estos son otros tiempos que va a pasar lo mismo. Vamos a unir es lo que yo quiero, que liderar a gente que ha venido, que sea vidalinista, que no sea vidalinista, que sea del movimiento de Rocha, que sea del apolismo, porque son otros tiempos. Y bueno, y liderar a todo ese consenso. Como lo que está pasando en el mundo. Se está dividiendo mucho los partidos y hay mucho consenso. El Frente Amplio en su momento fue la unión de muchas agrupaciones, ahora la coalición fue la unión de agrupaciones y en todos lados está pasando lo mismo. Y tienen que haber ciertos liderazgos que cumplen ciertos perfiles que puedan alinear a todos ese tipo de grupos y pensamientos. Es el momento oportuno para eso, no para dividir o flecharse, no, al revés. Ahora es el momento para generar nuevo liderazgo y para generar nuevas oportunidades
una nueva revolución. Uh-huh. Algo interesante en todo esto, y es el hecho de no caer en la tentación, Jorge. Porque sabes que cuando pasa esto, de que hay digamos, el fin de una era política, porque lo es claramente, el hecho de que se va un líder político de años y que ha mostrado una forma muy particular de conducir el departamento y por ende todo lo que viene alrededor, y que ha formado dirigentes, también ha tenido de las buenas y malas, obviamente, en ese camino. Y es muy tentador para los políticos, y más cuando quieren posicionarse y hacer campaña política, a todo posicionarse, a todo meterle un perfilismo. Y sin embargo, vos te has mantenido, por eso digo, ¿cómo se puede mantener el equilibrio en eso? Y hasta con las propias redes sociales, que hoy por hoy son como el canal tentador también de decir cualquier cosa muchas veces, o de expresar incluso ideas, iniciativas, se le dan muchos usos, pero te has mantenido en esa misma línea. Allí hay un asesoramiento, hay mucho de la convicción personal, o sea que ya lo tenías de mucho tiempo visualizado. Sí, hay mucha de convicción personal en eso. Más que nada lo relacionado a las redes y bueno, y también enseñanzas de la experiencia, pero de la experiencia que he vivido, que he tenido poder estar mamando muchos años cerca de Vidalín y mi padre siempre estuvo en la política, y también de mi profesión. Creo que mi profesión me ha ayudado mucho a ser más analítico y a ver. Pero si te digo que todo esto yo ya lo vi antes de irme de la intendencia, ya tenía claro cuál iba a ser mi postura, qué iba a estar haciendo, qué iba a hacer para, si quería tener una oportunidad ahora en estas elecciones. Lo vi. Tanto la estrategia, si estar o no en las redes, que te digo que tiene que ser más un medio de comunicación, o podemos ver la posibilidad después de hay gente que no te puede tener un contacto personal, y bueno, hay momentos que podemos generar ahí para contestar y estar y vivo, no sé cómo se podría hacer, pero todo es pensado y analizado para lo mejor, tener las mejores oportunidades ahora en estos tiempos que se avecinan, que no van a ser fáciles. Jorge, sé algo que vos viste mucho estos años, entraste muy joven a la política, ¿no? ¿A qué edad más o menos fue que eras? Mirá, empezabas a votar, capaz. Ando en los comités y participando como nomás desde niño, ¿no? Desde niño que ando acompañando a mi padre, haciendo puerta a puerta, entregando lo que sea. Después de las elecciones del 2007, fueron las primeras elecciones del 2007, ¿no? Sí, las primeras ahí fue mi primer punto como de partida para realmente empezar a trabajar un poco más fuerte, dedicar más tiempo y ver un poco, porque no me llamaba tampoco mucho. Mi padre me inculcó que es importante la política, por qué era importante, y a mí no me gustaba. No me gustaba ir a los comités, no me gustaba, no era algo que me llamara, pero siempre me inculcaron la importancia, ¿no? La importancia de defender todo eso, y de trabajar y de aportar. En esas elecciones empezamos a trabajar, fue las primeras elecciones del partido, después vinieron las elecciones del 2010 y ahí continué trabajando y bueno, pero nunca quizás como cuando fui el primer suplente en las elecciones del 2015. Ahí sí cambió, ya había que... Era otro el desempeño, era otra la campaña, era otra la exigencia, ya los focos ya estaban un poquito más enfocados a uno también, por más que Vidalín era el candidato, y ahí ya cambió. Ahí fue como que el salto para que yo dijera, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad y hacer las cosas bien, y se verá después qué va a ser. No vamos a pasar vergüenza. Y para no pasar vergüenza, bueno, vamos a tener que prepararnos lo mejor posible. En eso siempre Vidalín ha sido como una guía, ¿no? Él siempre, político de boliche, jugador de boliche, técnico de boliche, ya se han terminado, entonces él siempre motivando a preparar, a que esto, a todo. Y bueno,
y surgió esa oportunidad, después la experiencia en la intendencia, que tampoco había yo tenido experiencia de estar unos días de director en una suplencia o de estar, y empezaron también a estar esas oportunidades, algunas licencias de Vidalín como intendente también empezaron a ir fogueándose hasta que terminé los casi 10 meses como intendente. Entonces, todo eso me fue guiando, pero el principal quizás puntapié fueron las elecciones del 2015. Uh-huh. Y en ese sentido, hace un rato vos decías de las decisiones que vos tomaste que otros no hubieran tomado. ¿En eso también generó un poco de ese recelo, de esa envidia que hubiera pasado? Porque vos mostraste, tal vez muchos pensaron en su momento por haber sido elegido por Vidalín como su suplente, no dirán nada, este iba a ir con el cuaderno de Vidalín, va a hacer lo que Vidalín le diga, que es mucho el estilo de Cacho. A ver, Cacho es muy no deja mucho andar sin andar él ahí en el tutelaje, pero vos tomaste decisiones a tu cuenta y otro tema, a ver, era pandemia y le sumo otra cosa, año electoral donde sabemos cómo se juegan mucho las cartas, el relacionamiento con el propio funcionario municipal, con la gente, todo es visto en base a los intereses electorales y vos incluso hasta actuaste por fuera de lo que pudiera reportar desde el punto de vista electoral, que a vos no te generaba el hecho de, no te temblaba el pulso de decir, no, si hay que tomar una decisión que sea antipática para los intereses de la propia interna, se toman. De ser justo. Sí, era eso, era ser justo, y más en ese tiempo. Era así, había que cuidarse muchísimo estábamos en plena campaña electoral, eso es delicado, entonces que te exige hacer lo más cristalino posible y hacer las cosas bajo la máxima normativa posible. Era lo que había que aplicar en esos momentos. Y después tomar decisiones que uno cuando está ahí las tiene que tomar. Y fueron quizás algunas decisiones que no se podían haber tomado, que no habían tomado, pero no pasó más de eso, nada de ninguna falta grave, ni que nos hayamos salido de las normas, por el contrario. Y a veces este ambiente de política que es como el fútbol o como el resto de los deportes, que todos somos técnicos y todos hubiéramos hecho la cosa diferente, hubiéramos puesto a aquel otro jugador que hubieran dado mejor, y a veces también el haber formado un equipo ahí diferente, pero son experiencias que me han servido para uno ir fortaleciéndose al día de hoy. El mismo fortalecimiento de haberme ido callado para mi casa y analizando toda esa situación, ir viéndola de afuera y ir conociendo a veces un poco más a la gente también. Acaban llegando varios mensajes mientras van escuchando la entrevista. Mandamos el saludo a todos los televidentes que se comunican. Le mando un saludo a Jorge y que le dé para adelante, lo apoyaremos en todo, dice Magela, un abrazo. Muchas gracias. Tengo otro por acá. Buenas tardes, excelente Jorge, toda la difamación a su persona lo ha hecho grande, eso demuestra lo mediocre que son algunos candidatos porque saben que es una competencia fuerte, honesta y sincera, perfil bajo y que no compra a nadie para que lo vote. Acá habla de otro candidato, se portó mal con muchos militantes, eso le juega en contra. Él o los que te quieren fuera de la cancha es porque saben que sos rival. La honestidad y humildad que tenés les duele a muchos. No haces promesas falsas, vas con total franqueza, cosa que otros no hacen, dice este televidente del 431, le mandamos un abrazo. Muy buena gente, Jorge, le deseo lo mejor, le envío un fuerte abrazo. Algún día tendré la oportunidad de hablar y aclarar un tema con él que no pude cuando fue intendente. Bueno, también. Buenas tardes, saludos a ti y a Reina. ¿Qué dice de los dichos del edil que está contra los inspectores de tránsito? ¿Qué tema que se ha armado con esto, de los inspectores de tránsito? ¿Es algo a lo que se apuntaría también a futuro en una gestión tuya, el hecho de que el relacionamiento mejore de la población con los inspectores de tránsito? Ripoll decía algo muy interesante que hace unos días, que es el hecho de generar más herramientas, capacitar mejor, además obviamente de que se termine un poco ese clima que se ha generado como de enfrentamiento, ¿no? Sí, hace tiempo ya que estamos con ese tema y después sin duda que a veces el funcionario queda ahí entre medio
entre medio de discusiones políticas, de dirigentes políticos, porque quizás acá también Gabriel está pidiendo acciones a la dirigencia política y bueno, y entre medio sin duda que queda el funcionario, ¿no? Y también la gente, que a veces somos los que no respetamos y que le echamos la culpa al inspector porque me multó a mí y no multó al otro que iba haciendo Willy, pero yo que iba también sin casco o sin el cinturón o sin las luces o sin la libreta a conducir al día o lo que sea, que también estaba en infracción, a mí me quejo porque me multan. Es un tema para trabajar. Creo que para los próximos gobiernos van a ir cambiando las necesidades y van a ir cambiando las circunstancias de lo que se está viviendo. Ojalá que el tema del tránsito quede solucionado antes de que entre una siguiente administración y que puedan encontrar y que puedan seguir capacitando y que encuentren lo que la gente quiere, que actúen como quiere la gente y que también la misma ciudadanía respete. Pero creo que sirve para ir poniendo el foco, ver las necesidades, ver lo que hace falta, si están haciendo falta recursos humanos, si están haciendo falta mayor tecnología para ayudarlos, diferentes mecanismos. Nosotros habíamos, en ese tiempo que planteamos la posibilidad de una policía municipal, o el nombre no sé si era bien exacto el mismo, hasta a la Junta lo mandamos, justamente para las visitas de servicios que son nocturnas, que salen de madrugada, casi siempre salen con la policía, y bueno, y todo lo relacionado con el apoyo también a los inspectores de tránsito. Son temas para tratar, ver y analizar. Ahora estoy seguro que como ha estado el tema en el medio, está desde la Intendencia, del Ministerio del Interior, los ediles que veo que están preocupados, el gremio, hasta el gremio de Montevideo que ha participado, veo que están en el tema. La ciudadanía creo que también es un tema que, si a veces uno habla con las personas, es un tema que le dice, no, el tránsito está medio, es un caos, es esto, es aquello. Y bueno, está ahora en el momento, lo están trabajando, las autoridades competentes que están en el tema están, y esperemos que esto sirva para ir buscando soluciones de mejora para uno vivir mejor, que es lo que quiere la gente. Jorge, la gran cantidad de gente que se ha ido a los barrios en Durazno es muy, muy importante, ¿no? Ha crecido mucho la ciudad, ha crecido mucho demográficamente, ha cambiado, por lo tanto, la forma de convivir de Durazno. ¿A qué voy con esto? Que ahora hay mucha más gente viviendo en zonas no muy céntricas, o sea, pasando la ruta, pasando la vía, lugares donde hay mucha más gente ahora, y eso despierta otro tipo de necesidades, de prioridades para la población. En eso, ¿qué cosas has notado que habría que trabajar? Hay estructuras que son importantes, con las que se cuentan, por ejemplo, los centros de integración barrial en cuanto a infraestructura, tal vez sea el tema del funcionamiento, el mecanismo al que pretendas darle ciertamente tu perfil, tu impronta. También está algo que vos trabajaste mucho, que fue en el Centro PYME, el aspecto comercial y el relacionamiento, y es algo que Durazno va a tener que trabajar y mucho también, ¿no?, con el paso del tiempo. Exacto, ese es otro punto para trabajar que es importante. A veces no solamente buscar el empleo como empleo directo, sino a veces también emprender uno en algún emprendimiento de lo que uno se sienta, o que a lo primero se haga como una changa, como algo extra, pero que después puede ser el mecanismo de ingreso principal de la familia. Creo por ahí seguir trabajando. Ahora me quedé con una idea totalmente distinta, conocí departamentos de desarrollo, ver otras cosas que otras intendencias y otras asociaciones trabajan. Es algo que tengo y es un debe que yo tengo para el próximo plan de gobierno que quiere aplicar, relacionado a todo lo de las pymes, a diferentes emprendimientos y emprendedores, que pueda ser que vean a esa posibilidad que está también. Esa experiencia fue brutal para ver todos los mecanismos y herramientas que hay en el medio que ni conocíamos, y que muchos empresarios, muchos emprendedores que ni saben que existen,
y son herramientas que te pueden relacionar, que te pueden financiar, que te pueden capacitar para vos ser el mejor en la panadería que pusiste en el barrio de Las Higueras, en el barrio de La Lanera, en diferente emprendimiento de lo que sea. Se ha extendido mucho Durazno y cada vez creo que se va a extender más, porque se está cruzando para todos lados. Lo único que se está achicando es un poco más la franja aquí, la ribera de acá, de toda la zona del estadio, cancha de Defensor, cancha de Rampla. Ahí se está tratando de ir sacando la gente de esa que es la principal franja de la zona inundable. Sí. Y bueno, y los terrenos que quedan son... A esa gente hay que llevarle los servicios, hay que tener buena infraestructura, buena luminaria, y sin duda que también van a tener que ir centros de integraciones barriales para la identificación de esos barrios. El barrio de La Higuera ahora, con todas las cooperativas de viviendas que van a ir, eso es algo para pensar qué va a pasar ahí. Gente que no es del barrio se va a ir a afincar, va a tener su vivienda, va a vivir, va a cambiar esa zona, hay que pensar muchísimo. Por eso que hay que ver, hay que ir viendo con tiempo, ir escuchando, mirando, observando, para luego después todo eso que uno tiene pensado, plasmarlo en el plan y plasmarlo en el presupuesto de gobierno para poder llevarlo a cabo. ¿Te gustaría que se vuelquen los recursos? La Intendencia habla mucho del superávit. Hace unos días salió una nota de Vidalín hablando de superávit engañoso, pero lo cierto es que la Intendencia cuenta con las arcas bien cubiertas, pero eso quiere decir que es obra no ejecutada. En eso vas a priorizar que precisamente los números siempre tengan el buen manejo, pero en el sentido de que no den ni ganancias ni pérdidas, sino que justamente se den en el marco de las necesidades que tiene hoy la población. Es cierto, Durazno ha avanzado mucho en luminaria, en infraestructura, sí, pero sí. Lo cierto es que con este crecimiento y esta expansión es lo que vos apuntabas, estamos hablando de barrios que crecen un montón, que hay más gente, que hay que mejorarles y asegurarles la red de desconexiones, el estado de las calles. El saneamiento sí corresponde a OCE, pero ¿cuántas veces termina la Intendencia decantando por las funciones precisamente en ese aspecto para no hacer esperar a la gente tanto tiempo, ¿no? Sí, bueno, es importante. Creo que el tema presupuestal, lo bueno es ser eficiente en el uso, porque al mismo tiempo vos estás insertando ingresos públicos, inversión públicas, que también te genera mano de obra, que te genera mejora en los servicios. Estudiar la posibilidad de ser lo más... Mira, no solamente a veces depende de los trámites o la burocracia municipal, también a veces que empresas, a veces está la demora que no... Empresas si vamos al rubro de construcción, no hay muchas empresas que están... A veces gana Ciemsa, gana la licitación de la construcción de las doble vía, y después Ciemsa, como está en muchísimas obras en todo el país, no le da con su funcionario y su gente a Ciemsa. Puse Ciemsa, ojo, por un ejemplo, sí. Puede ser cualquier otra. Y subcontrata a otra empresa para hacer el trabajo, porque es que realmente a veces, si hay mucho trabajo, si hay mucha inversión, cuesta atraer a las empresas que vengan y que se dediquen y que la cumplan en los plazos establecidos. Son mecanismos a veces que uno dice de afuera, esto después uno la ve fácil. Después que se encuentra con la realidad en la cancha, que lo podemos mejorar. Pero sí me gustaría tener un superávit un poco, mirá lo que llegamos a decir, pero tenemos que no es común que esto pase. Hoy en día todas las intendencias y los gobiernos están tratando de buscar un equilibrio financiero que les está llevando como de ejemplo lo que vivió la Intendencia de Durazno y lo que ha hecho durante muchos años. A mí me interesaría estudiar los casos de los aumentos de salario del empleado municipal. Lo veo muy bajo. Fui empleado de la Intendencia, fui jornalero, arranqué contratado, fui jornalero, y como jornalero no me alcanzaba, sin duda. Realmente son bajos los sueldos. Que uno trabaja 6 horas y le da para hacer otra cosa. Yo jugaba al fútbol en ese momento y era otro ingreso que tenía, y hay otros que hacen otro tipo de actividad y que lo han hecho durante toda la vida. Pero estudiar un mecanismo de mejora,
También analizando lo de la situación de la Intendencia, yo creo que para todos los servicios que brinda la Intendencia, en algunos departamentos hacen falta mayor funcionarios. Es lo que veo para la demanda de la ciudadanía, de que exigen diferentes temas, quizás en otro no tantos, pero tanto para el aumento de los salarios como el mayor ingreso de funcionarios en diferentes áreas, más que nada en obra, en servicio, porque después cultura, deporte, pero enfocar según la cantidad de servicios que la Intendencia brinda, y todo eso reflejarlo en el presupuesto para que, sin tener ser un presupuesto deficitario, pero sí darle el uso eficiente, que después es algo que también te lo votó la Junta Departamental. No es que solamente se te ocurrió a vos y después lo podés ir modificando. Ir cumpliendo. A veces no sos solo la Intendencia el responsable de que no se hayan cumplido la obra, no se hayan cumplido los plazos o no se hayan llenado las vacantes presupuestales, que a veces también queda un poco de presupuesto ahí. Pero sí ver en qué podemos ser más eficientes. En ese sentido estás planteando algo que es fundamental en esto, Jorge, porque lo hemos hablado también, en el avance de las grandes, los grandes grupos económicos, las franquicias, la aparición de empresas hasta extranjeras, ¿no? Estamos hablando que hacen inversiones y ciertamente han limitado el acceso hasta en la propia franja céntrica del comercio local, pero también tenemos que pensar en esos lugares que estábamos haciendo descripciones ahora, que necesitan los servicios sí o sí. El hecho de generarle el respaldo a que el comercio local no termine a la tendencia de desaparecer o prácticamente estar en una condición de desigualdad absoluta, ¿no? Que, como siempre digo, no es que uno esté en contra del desarrollo de las inversiones, sino generar justamente que primero el ciudadano de Durazno tenga precisamente las bases para poder desarrollarse como comerciante, como emprendedor en su propio lugar, para no irse justamente. Sí, el comerciante hace un esfuerzo grandísimo en pagar sus impuestos, en estar al día con el pago de los salarios de los empleados cuando tiene, hace un esfuerzo enorme en caso de que tenga que hacer una inversión para poder sacar un préstamo, porque nunca va a tener la misma tasa el empresario de Durazno de la esquina allí, que tiene un capital chiquito, que una empresa multinacional. Entonces hay que ir buscando mecanismos, y también lo relacionado al financiamiento de inversiones, financiamiento de capital semilla, que es lo que es algo que hace falta. Hay personas que tienen una idea de negocio que bueno, vamos a hacerla pasar por un programa que en el Centro PYME también lo tienen. Es un programa en el cual vos tenés tu idea de negocio y pasás a desarrollarla a validar esa idea de negocio. Y bueno, y ya después que vos validaste esa idea, que investigaron, que validaste con profesionales y dijeron, bueno, pero esto puede tener una viabilidad, porque tampoco que sabemos que pueda pasar, ahí nos está haciendo falta un poco un capital semilla para esa gente que no tiene la oportunidad de golpear en el Banco República y que le digan, no, presentame los 3 flujos de fondo futuro y presentame un inmueble de garantía. Entonces, hay cosas como gobierno departamental para ir mejorando, para escuchar, para ver qué es lo mejor. Escuchar al comerciante, pasa mucho por ahí. Como hombre del deporte, ¿a qué apuntarías más en este sentido, sabiendo que hay infraestructura en Durazno para trabajar, para desarrollar algo que parece que está en el debe, ¿no? Acá, para nosotros? Y el deporte va a ser el pilar de mi gestión. Uno tiene que cumplir las obras, luminaria, la limpieza, lo que tiene que cumplir, como las principales tareas básicas de la Intendencia. Pero si queremos cambiar, queremos darle oportunidades a la gente, yo las aprendí a través del deporte. Y bueno, y llevaremos el deporte, ayudaremos a las instituciones deportivas, ayudándolas con su infraestructura para seguir mejorándola, apoyándolas con profesionales, apoyándolas en diferentes funciones y situaciones, porque es la forma de participar a la gente joven, es la forma de participar a los niños, es la forma que tienen para participar las mujeres.
es la forma de sentirse bien los adultos y las personas mayores. A través del deporte podemos sacar a la gente de la calle que no tiene nada para hacer, le podemos dar valores que tiene que estar a las 8 de la mañana y le damos esos valores, que sabe que hay que trabajar en grupo, que hay que tener las normas. A veces a esos jóvenes que no tienen la oportunidad y en el grupo y hasta se los ayuda hasta para hacer los deberes, se les ayuda hasta con lo que sea, porque en el deporte pasa eso, una vez que uno se mete y ve que hay otro compañero que está pasando necesidades, pero si Abraham no tenés que estar en política, todos mis compañeros que ninguno está en política, cuando a veces hay algún compañero que está pasando mal y ahora lo tenemos con el Sordo Chandía, que le están haciendo para darle una mano, para operarle un ojo, y están el resto de mis compañeros todos luchándola y buscándole la vuelta para ayudar a otro compañero que no tiene la posibilidad. Y bueno, y gracias a eso hay otros que están trabajando y cumpliendo, que quizás si no hubieran estado participando en el deporte, quién sabe lo que era de ellos. No vamos a recuperar al 100% de la gente, pero estoy seguro que a un gran porcentaje sí, y vamos a recuperar a los hijos de ese y a los nietos de todos ellos. Y algo clave es lo que quiero, el deporte. Voy a asignar recursos, me encantaría tener un departamento de deporte, no sé si será solo deporte, pero me gustaría, ya tengo dentro de mi visión, está eso, como alguna otra modificación más, pero si quiero que sea algo clave, al igual que el tema de la cultura y la educación, todo eso está combinado. Quiero enfocar y aparte tan fácil, están los centros barriales, hay una infraestructura, hay los cuadros, digo, las instituciones deportivas están trabajando hoy en día en todo eso, bueno, apoyar un poco por ahí, armar competiciones, muchas ideas que todavía me falta concretar y también escuchar de la gente que está especializada en la materia, ¿no? Totalmente. Hablando de prioridades, salud mental es también otro de los grandes, yo creo, desafíos, ¿no?, para el gobierno departamental que tenga la responsabilidad de asumir. Es un tema que hay que seguir trabajando. El deporte, creo que el deporte, la cultura, va un poco de la inserción también ahí, y de salud mental nosotros tenemos que poner un poco más el foco ahí, el foco del trabajo, el foco del análisis. Se han ido insertando personas con capacidades diferentes en empleos públicos más que nada, pero en empleos privados, pero no como uno esperaba quizás de las oportunidades. Sí. Quizás haya que trabajar también más en beneficios, que las empresas que tomen aquellos personas con diferentes capacidades, que tengan ciertos beneficios fiscales, que puedan descontar, que le puedan dar esas oportunidades con un tiempo, que puedan servir después para capacitaciones, no sé, pero hay que pensar para dar mayores oportunidades, ¿no? Eso es lo que no hay. No hay muchas oportunidades. Sin duda que sí. Hablar desde ese punto de vista me parece dar ya los primeros pasos, ¿no? Para empezar por lo menos ya a generar ese empoderamiento de la sociedad, ¿no? De que haya el motivo en el que creer, porque creo que la salud mental pasa por sobre todas las cosas en el hecho de uno tener los motivos y las herramientas de sentirse útil en la vida terrenal. Exacto. Y que hay esperanza también, sentirse útil y sentirse que hay esperanza, que lo malo ya se va a atravesar. Exacto. ¿Verdad? Que hay esperanza, que lo bueno, pero eso también. A veces el Uruguay va tapando problemas y va viendo con lo que está en el momento y con los temas, y se van olvidando temas prioritarios, que la salud mental es uno de los temas delicados y muy relacionado con los suicidios, muy relacionado con muchos estados de depresión tremendo. Totalmente. Jorge, has estado en contacto con varios dirigentes, compañeros tuyos de partido, que muchos, la gran mayoría, quieren ser candidatos. Lo que sí está descartado es que vos te sumes a una agrupación y dejes la
la posibilidad de ser candidato sea para la interna, o sea, que vos vayas ya resignando la candidatura, sino que eso ya está totalmente fuera de la posibilidad? Eso está descartado ya. Eso está descartado. Me vaya mal o me vaya bien, quiero marcar. Quiero marcar los convencionales y empezar a hacer un camino. Empezar a representar gente, ideales y empezar. Este es un inicio que tenemos la esperanza y que hay una oportunidad de que se puede andar bien. En caso de que la gente no nos acompañe, que acompañe otra opción, que van a haber opciones muy buenas en el Partido Nacional y en todos los partidos, pero seguiremos trabajando y seguiremos pensando en este camino que creemos que podemos aportar a la ciudadanía. ¿Integrarías a gente de otros partidos en el equipo de gobierno? ¿Integraría? Sí. Sí, yo no le pregunto a la gente al que me interesa, que veo que tiene la oportunidad y el perfil, me encantaría. Y hay mucha gente que es capaz. Después que pasan las elecciones, la gente quiere que uno le haga las cosas bien y que brinde lo mejor. Uh-huh. Si los mejores están en otros partidos, bienvenido sea. Uh-huh. ¿Qué se viene? ¿Seguir recorriendo el departamento? ¿Seguir conformando el grupo? ¿Seguir trabajando en el programa de gobierno? Sí, se viene eso. Terminamos el plan estratégico, y ahora estamos conociéndonos, estamos armando equipo, el equipo político más que nada, y yo al mismo tiempo contactándome con diferentes técnicos, diferentes idóneos, diferentes profesionales en áreas que me gustaría escuchar a gente que sepa de diferentes temas. Eso también, a veces la mayoría en esos casos es gente que no le interesaría estar en la intendencia o no le interesaría. Hay algunos que sí, hay algunos que no le interesaría ni que los nombren porque no les gusta entrar en la política o porque no pueden. Pero en esa etapa nos encontramos de la conformación, para luego ahí de seguir visitando gente, seguro que también en esto es momento, de que nos vayan conociendo, para después poder plasmar todas esas ideas, todas esas necesidades que vamos viendo, investigando lo que está pasando y escuchando en un plan de gobierno que sea un reflejo de las necesidades que se quieran trabajar, seguir trabajando y podamos ir desarrollando. Totalmente. Jorge, tenemos un montón de mensajes que siguen llegando, que te saludan. Realmente tenés un apoyo muy, muy grande, mucha gente que además te recuerda incluso hasta de épocas no solamente del fútbol, de las épocas en la intendencia, también hasta en el centro PYME. O sea, hay mucha gente que recuerda facetas distintas en distintos roles, pero siempre, como te decía, destacan tu persona, y eso creo que es lo más importante, ¿no? Lo más valioso para conservar en este camino. Ha sido un placer. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Ha sido un placer para mí también. Es lindo, se vienen estos momentos de hablar de temas que a uno le gustan y bueno, ya nos volveremos a encontrar. Sin duda que sí. Y este año, como siempre, seguimos en el G, ¿no? En el fútbol. Sí, este año sí. Estoy más contento porque este año el campeonato va a ser más largo. Sí. Para mí que el G tiene un plantel bueno y grande, y entonces a veces la mitad de los partidos estoy fuera de lista y me cuesta. Creo que este campeonato más largo voy a tener algunos minutos más, me parece. Eso está bien. Le mandamos un saludo, por cierto, a la gente a la barra del G, que ganó el Senior, ¿no? El fin de semana. Ganó el Senior, sí. Qué bien, 5-3 estuve mirando, se picó aparte en un momento. Estuvo bueno en la final. Se pone picante, hay buenos jugadores. Sí, la verdad que sí, muy bueno eso. Gracias, Jorge. No, gracias a usted. Un placer. Nos vamos a la pausa y ya venimos para el tramo final.